diferente, depende de lo que estudie una columna, y depende de lo que busquen, y depende de un montón de cosas, ¿sí? Pero va de aproximadamente, inclusive hasta menos de 15 minutos, hasta una hora. Entonces, una vez que cada secuencia de pulso se termina, que la secuencia de pulso es la acumulación de ellas que hacen el estudio de resonancia magnética, que yo le digo que dura entre 15 y una hora. Entonces, cada secuencia de pulso se va reconstruyendo a medida que termina. Y es justamente este proceso que hace la computadora, todo lo que corresponde a software. Y por último, también podemos decir, fíjense que lo muestre de otra manera, cuáles son las diferentes ondas, digamos, formas que tiene la onda de radiofrecuencia y que tienen las ondas de gradiente. Cuando hablamos de ondas de gradiente, estamos hablando de ondas electromagnéticas, que ya cuando veamos ese tema, ténganlo en cuenta, yo se los voy a aclarar, pero es pregunta de examen, ¿sí? Y las ondas de excitación, digamos, de RF. Bueno, tenemos lo que es el módulo de resonancia magnética, que es donde se produce todo este movimiento, la adquisición, adquirimos la imagen después de cada secuencia, se hace el filtrado, la reconstrucción y la presentación en archivo, que es el paso final cuando nosotros estamos atentos a buscar una determinada patología. Bueno, esto es, ustedes lo han visto, si ustedes buscan en internet van a ver muchísima más información, pero esto nos llevó un pequeño tiempo, pero es como para tener una idea generalizada de cómo fue avanzando la resonancia magnética, ¿sí? Hoy en día ya no solamente tenemos esto que lo tomamos como historia, como antecedente, sino que hoy ya que es estructural, digamos, como para ver una resonancia estructural, como para ver el tejido estático, sino que hoy tenemos un montón de otros estudios, como estudios de fluidos, estudios por ejemplo, el movimiento queremos hacer una angioresonancia, el movimiento de la sangre. No es lo mismo trabajar un tejido estático que trabajar un tejido en movimiento. Entonces hay un montón de parámetros que nos marcan la diferencia y que los vamos a ir viendo a medida de que vayan surgiendo los temas, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta, está acá para hacer, si no, directamente continuamos. No sé si están viendo la pantalla compartida, ¿se alcanza a visualizar? Sí, se ve. Sí. Se ve más chiquita, ¿puede ser? ¿Ahora? A ver. No, desde antes. Denme un segundito. ¿Se ve mejor ahora? Bueno, lo están visualizando ahí, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver un poquito lo que es la aparatología. En esto de la aparatología yo voy mostrando algunos equipos, pero hay un montón de equipos, hay un montón de marcas, pero es como para que se tenga una idea generalizada que existen diferentes tipos de equipamientos, todos son más o menos parecidos, pueden ir variando los colores, pueden ir variando de la carcasa, ¿no? Me refiero al equipo, pueden ir variando las formas externas, pero el funcionamiento interno es exactamente el mismo para cualquier tipo de resonancia magnética, ¿sí? Lo que sí pueden variar también son algunas de las aparatologías internas que cada equipo tiene, no es lo mismo. Las bobinas de gradiente son, ya lo vamos a ver, pero son pequeños campos electromagnéticos adosados al campo magnético principal. Bueno, este tipo de bobinas de gradientes
lo que tienen es que de acuerdo al aparato y de acuerdo al fabricante, tiene una forma diferente, ¿sí? Y no es lo mismo una bobina de gradiente para un campo abierto que para un campo cerrado. Entonces, eso va a ir variando de acuerdo a la aparatología, pero bueno, vamos a ver algunas cositas como para ir teniendo en cuenta. Esto, ustedes ya son colegas, así que ya conocen algunos las salas de resonancia magnética, como también muchos por ahí no las conocen, pero las salas son todas iguales, conocen una sala de tomografía y esto es más o menos parecido. Esto que vemos acá es una ventana tal cual como los tomógrafos, como los equipos de rayos X, las salas de rayos X, tiene un sistema de protección que acá no nos interesa tanto si el rayo pasa o no, como aquellos vidrios plomados que existían en aquel momento en los rayos X o en tomografía computada. Acá lo que tiene es un doble vidrio con una malla de cobre o de acero inoxidable adentro, que lo que evita es que las ondas de radiofrecuencia externas puedan ingresar dentro del equipo. ¿Por qué? Porque el equipo de resonancia magnética trabaja con ondas de radio, digamos ondas de frecuencia, mejor dicho, no de radio, ondas de frecuencia, que si se mezclan con con las ondas de frecuencia externas, como de una radio AM o de una radio FM, no las reconoce porque trabajan con otra frecuencia diferente y las tira dentro de la imagen como si fuese un artefacto, que también ya vamos a ver qué es lo que es artefacto, pero ustedes ya más o menos conocen que es toda variación a la imagen normal que ustedes deberían ver de un estudio de cualquier tipo, tomografía, resonancia magnética, lo que sea. Entonces, la diferencia justamente de esta ventanita es primero que nosotros tengamos el acceso visual al paciente y en segundo lugar evitar a través de ese mallado que tiene entre vidrio y vidrio que las ondas de radio puedan ingresar dentro del equipo y tergiversar la imagen que nosotros tenemos que visualizar. Esto es una sala de estudio realmente donde va el paciente, que les está mostrando un equipo de Siemens, el Magneton Open Viva. Este es un equipo ya que Siemens no lo está fabricando más, se fabricó hace muchos años y fue un equipo bastante importante. Todavía hay algunos instalados en Córdoba. Yo la mayor cantidad de mis años de resonancia magnética los trabajé sobre este equipo. Es un equipo de 0.23 Tesla, el Magneton Open Viva de Siemens, ¿sí? Acá les está mostrando un equipo abierto y les está mostrando la camilla y les está mostrando también una antena, que es la antena que toma la señal de frecuencia para cabeza, para todo estudio de cabeza. Podemos hacer órbita, hipófisis, oído, cerebro, bueno. Sí, Jorge, te escucho. Buen día, profe. Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. No te estoy escuchando. Le hago una pregunta a nivel personal. Sí, decime. ¿Me escucha? Sí, te escucho ahora. ¿Puede ser que al tener menos Tesla, eso sea... hay veces que una lesión no aparezca? Sea más difícil de encontrar. Sí, por supuesto, sí. Por eso te digo que ya hice el comentario que ya no se fabrican. Hoy la mayoría de las empresas están fabricando equipos de 0,35 Tesla para arriba. Y asimismo, los equipos de 0.35 Tesla para arriba tampoco sirven para ciertos estudios, están limitados, ¿sí? Ejemplo, si vos tenés que hacer una mamorresonancia y tenés que buscar, viste que a veces tenés patologías muy calcificaciones o algunas patologías muy chiquititas, estos equipos no te sirven. Se dice que para hacer mamorresonancia tenés que tener equipos de 1.5 para arriba, ¿sí? Para poder agarrar hasta las lesiones más chicas. Por lo tanto, tu apreciación es acertada. A medida que los equipos van subiendo en la cantidad de teslaje,
que es la unidad de medida del campo magnético, la calidad de la imagen y la certeza en el diagnóstico es cada vez mayor, ¿sí? Hoy en el mercado se están usando teslajes de 1.5 para arriba. Tenemos, por supuesto, de 0.35, tenemos equipos, acá en Córdoba, en la institución donde yo trabajé mucho tiempo, hay un equipo de 0.7 Tesla, ¿sí? Que es un equipo abierto, pero ya es súper conductivo porque enfría con helio. Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo también ahora en el transcurso de la mañana. Pero sí es acertado lo que decís vos, que a medida que el teslaje es mayor, aumenta el diagnóstico y la calidad de la imagen, ¿sí? Dale, muchas gracias. No, por favor. Bueno, respecto de esta imagencita, bueno, es un equipito abierto. Esto es un equipo cerrado de Philips, ¿sí? Ya vamos a ver también de lo que son las protecciones de los campos magnéticos en cuanto a las líneas de Gauss. Las líneas de Gauss son ondas de campo magnético que se propagan en la distancia y pueden tener influencia sobre determinados aparatologías o aparatos informáticos o aparatos electrónicos que se encuentran a ese alrededor. Por eso cuando se calcula la instalación de un campo magnético, el ingeniero tiene estas líneas de Gauss como van disminuyendo, porque a medida que se va alejando del equipo van perdiendo potencia, ¿sí? Y lamentablemente estas líneas de Gauss las podemos minimizar, pero no las podemos frenar. Como por ejemplo un rayo X, nosotros hacemos una capa plomada y el rayo X lo frenamos y no pasa para el otro lado de la sala. Esto lamentablemente le bajamos la potencia, pero no podemos eliminarlo. Por eso hay que tener mucho cuidado, que ya lo vamos a ver cuando veamos seguridad en resonancia magnética. El tema de que tiene que haber esto, a ver, cuando se instala un equipo ya los ingenieros lo instalan sabiendo esto, sabiendo que por la sala contigua donde se encuentra el equipo no puede circular, por ejemplo, o se calcula que las líneas de igual no tengan influencia donde circule, mejor dicho, lo vamos a decir de esta manera, pacientes que porten marcapaso, por ejemplo, ¿sí? O que la sala de la secretaría, las computadoras no estén tan cerca porque nosotros lo hemos visto con el equipo anterior, estaba muy cerquita del campo, la secretaria, y los monitores cambiaban de color, se ponían rosados, al otro día los veía celeste, iban cambiando, ¿por qué? Por influencia del campo magnético. Bueno, todo esto tiene que estar finamente calculado, eso lo hacen los ingenieros cuando lo instalan, para que no haya influencia de las líneas de Gauss. De todas maneras, esas líneas de Gauss, que son las líneas de campo magnético, digamos, en los equipos cerrados, también el mismo equipo tiene una contención de esas líneas, ¿sí? Esto que vemos acá son de diferentes formas. Yo les muestro las de Siemens porque en aquel momento yo tuve acceso a poder sacar esta foto. Son diferentes paneles donde en cada uno de estos paneles hay una determinada parte que maneja el equipo, ¿sí? Por ejemplo, en uno de los gabinetes, fíjense, son 3 gabinetes y son gabinetes que son anchos, demasiados anchos, y del otro lado tenés ciertos aparatos y de este lado tenés otros aparatos, ¿sí? Entonces, hay gabinetes que te manejan todo el sistema de manejo de la imagen, hoy día, bueno, se utiliza todo vía web, pero en aquel momento estaban los sistemas de grabaciones, que ya les voy a mostrar una imagen, donde se guardaban en discos ópticos, después aparecieron los CD, después aparecieron los DVD, y bueno, todo eso ya quedó obsoleto, ya pasó a otros, ya no tienen, estos gabinetes ya no tienen más esos sistemas, pero tenemos también sistemas de frecuencia de gradientes, sistemas de transitores para el manejo del campo magnético en algunos equipos, en otros no, porque algunos ya lo vamos a ir viendo también. Esto, por ejemplo, son las fuentes de gradientes. Estas fuentes de gradientes son las que manejan las bobinas de gradientes, son las que producen esos campos electromagnéticos que ya lo vamos a ver, ¿sí? Que yo lo nombré hace un ratito.
Bueno, estas son fuentes que justamente manejan esos gradientes, esas bobinas de gradiente. ¿Por qué les comento un poquito todo esto? Porque ustedes me dirán, ¿y qué tengo que saber yo de esto, de las bobinas de gradiente, dónde se encuentran? No, porque les digo la verdad, y los que hacen resonancia magnética saben que nosotros somos los operadores tanto para levantar un equipo como para tratar de sacar una falla. En tomografía computada pasa lo mismo. A veces al ingeniero no lo tenemos sentado al lado a disposición las 24 horas. Y en muchos de los casos, en la ciudad de Córdoba, bueno, hoy tenemos varios ingenieros, pero que también atienden muchos equipos y quizás vos lo llamás hoy y te viene mañana, porque hoy no puede. Pero en muchos de los casos, cuando el servicio técnico en equipos nuevos, sobre todo, te lo vende Siemens o General Electric de Buenos Aires, a veces no tienen ingenieros que estén viviendo en Córdoba. Entonces eso trae un costo más alto y trae pérdida de tiempo. ¿Sí? Entonces es como que nosotros debemos un poco como aprender dónde se encuentra el manejo de cada una de las cuestiones que después nos puede hacer una falla, porque después si no lo podemos levantar nosotros en contacto con el ingeniero te va diciendo qué hacer para evitar viajar, ¿sí? O evitar venir al servicio y evitar que tengas el equipo parado durante un tiempo muy prolongado. Entonces medio como que nos hacemos un poco técnicos, ¿no? También en el manejo de esto. Esa es la razón por la cual a veces tenemos que tener un conocimiento de la aparatología. Esto que estamos viendo acá fue una vez que nos había fallado la bobina de gradiente, es una bobina de gradiente de un equipo abierto. Ya cuando veamos bobina de gradiente ya les voy a mostrar cómo son, cuál es la función que tienen y cómo van ubicados. Pero acuérdense de esta imagencita, más o menos, porque eso es una bobina de gradiente de un equipo abierto, que tiene una forma totalmente diferente a la que son los equipos cerrados. ¿Sí? Esto que vemos acá vendría a ser como una bobina de gradiente de centro de... Esto es esquemático. Después yo ya les voy a mostrar una real y les voy a mostrar un dibujo, otro esquemita, pero donde se ve mucho mejor. ¿Sí? Pero este corte de este esquemita está puesto porque las bobinas de gradiente no son ni más ni menos que enrollamiento de cables. Son como no sé si ustedes han visto alguna vez transformadores, los trafos que tienen enrollamiento de cable, están enfriados en el caso de los transformadores, como levantan mucha corriente, los transformadores a veces se los usa para elevar la corriente. Supónganse que ustedes tienen un cableado de P, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Yo acá en esto me animo a hablar un poco, pero no soy electricista ni mucho menos. O sea, que si hay alguno que entiende mucho de esto y quiere corregir o aportar, bienvenido sea. Pero los transformadores sirven para aumentar la corriente hacia un determinado lugar donde no nos llega la misma cantidad de corriente. Entonces, venimos con un cableado, la corriente se va perdiendo, digamos, y entonces en un determinado lugar, para no tener tanta pérdida, ponemos un transformador y la volvemos a elevar para trasladarla otro poco más. Entonces, esa es una de las razones por qué se usan los transformadores, y esto no es un transformador. Los transformadores tienen diferentes sistemas de enfriamiento. Uno de ellos, los más viejos, eran con aceite, porque el paso de la corriente eléctrica produce elevación de temperatura. Acá pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense que tiene como tubito de refrigeración, que no refrigera con aceite, en este caso nosotros refrigera con agua, y después tienen sistemas de enrollamiento de cobre, ¿sí? Y el cobre, al pasar la corriente eléctrica, genera un campo magnético a su alrededor. Y esta es la función de la bobina de gradiente: generar un campo magnético que es paralelo al campo magnético principal. No tiene nada que ver con el imán principal, que cuando nosotros entramos a la sala es ese imán que nos absorbe una moneda trucha, por llamarla de alguna manera. Ya les voy a contarle alguna anécdota. Una moneda trucha nos absorbe un clip del cabello, nos absorbe cualquier cosa metálica que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, ese es el campo magnético principal, y estas bobinas de gradiente son campos magnéticos que nosotros los activamos o los vamos a desactivar en la medida que necesitemos, ¿sí? Esto que estamos viendo acá son fuentes de radiofrecuencia,
¿sí? Estaban en esos gabinetes. Esto también es importante porque nosotros, el equipo nos va diciendo cuál es la fuente. Entonces, a veces lo único que podemos hacer con la fuente de radiofrecuencia es reiniciarla, ¿sí? Entonces, cuando el equipo nos dice que está fallando la fuente de RF, nosotros nos vamos a la sala de máquinas, buscamos el gabinete donde está la fuente de RF, para eso tenemos que conocerla, y reiniciamos la fuente de RF. Estos reinicios de esta fuente a veces nos sacan el problema, como cuando se nos clava una computadora. Esto suele pasar. Esto que vemos acá, bueno, esto ya es obsoleto, ya no sirve más, pero es el audio disco, decíamos nosotros, lo que ustedes están viendo ahí, esa parte blanquita con una endija, era para disco óptico. El disco óptico tenía aproximadamente 1.7 gigabytes de memoria, o sea que nosotros guardábamos en ese disco estudios para archivar. Hoy directamente ha cambiado todo eso y los archivamos en un disco duro, los archivamos en una computadora. Después se habían grabado, lo guardamos. Nosotros en el servicio teníamos DVD guardado de pacientes que no los retiraban, quedan ahí guardados, y aparte se guardaban como archivo, porque bien, ustedes saben que legalmente creo que por, no sé si son 10 o 20 años, no recuerdo bien, uno tiene que tener las imágenes. Creo que son 10, no sé si no bajaron a 5. Uno tiene que tener las imágenes guardadas, ¿sí? Bueno, hoy día se guarda todo digitalmente, ya no se usan DVD, no se usan CD, no se usa absolutamente nada. Así que esto lo muestro como un antecedente histórico, pero en realidad no se usa. Esto sí es importante conocerlo. Esto no es igual, esto es del equipo que yo les había mostrado, pero no es igual en todos los equipamientos. En estos casos les estamos mostrando, tiene, fíjense, como 3 ventanitas. Era del equipo 0.23 de Siemens, el magnetón, el equipo de bajo campo. Donde le estamos mostrando la primera partecita que se ve como un botoncito rojo, nos indica los antecedentes, no los antecedentes, sino la visualización de cómo está el campo magnético, ¿sí? Esto tenía 3 formas. Cuando estaba la luz, así como ustedes la visualizan, fija, sin parpadear, el campo estaba óptimo. Cuando la luz empezaba a parpadear, nos estaba indicando de que la cantidad de corriente que estaba entrando al equipo, estos equipos trabajan todos con 380 volts, entonces nos estaba indicando que la cantidad de corriente que estaba entrando al equipo no era la correcta, que estaba entrando posiblemente mucho menos. Y eso hacía que el campo magnético no estuviera, o sea, estaba fluctuante. No estábamos trabajando con un campo magnético estático como correspondía. Eso, cuando se quedaba fija nuevamente, significaba que se había estabilizado. Y la otra era la parada del imán, directamente para este tipo de imanes 0.23, que son imanes resistivos. Ya vamos a ver imanes también donde nosotros subimos el campo magnético cuando llegamos al servicio, y antes de irnos a nuestra casa, cuando se cierra el servicio a la noche, se baja el campo magnético, ¿sí? Y queda el equipo sin funcionar. Hay otras diferencias con los otros equipos y con los otros tipos de imanes, que ya los vamos a ver, pero que no era este caso particular. Esto, que es lo más importante, que esto sí lo tienen todos los equipos, es la parada del imán. Esto se lo utiliza solamente para casos excepcionales donde corre riesgo la vida de un paciente, como por ejemplo, no se dieron cuenta, metieron un paciente con marcapaso, el paciente está por hacer o está haciendo un infarto, y usted tiene que bajar el campo magnético de alguna manera. Si tienen velocidad para sacar al paciente, no lo bajan y lo sacan, pero si no, hacen la bajada del imán automáticamente con esto. ¿Qué tiene aparejado esto? Que para levantarlo después tiene que venir el ingeniero, no lo pueden hacer ustedes. Entonces, generalmente es algo que no se toca demasiado, ¿sí? Y lo otro era, esto que tiene acá, es como un relojito digital. Esto es particular de este equipo, ¿no? Hay muchos equipos que no tienen nada de esto. Solamente tienen la parada del imán en algunos casos, o paradas de emergencia, y nada más. Pero este tipo de
de relojito que tiene acá era para poder dejar, supónganse, yo entraba a las 7 de la mañana y yo ponía ese relojito para que el equipo se me encendiera a las 6:30. ¿Sí? Entonces yo llegaba y ya tenía el equipo prendido. Nunca lo utilizamos porque mientras no haya gente es mejor que, digamos, que no se prenda para que se pueda controlar por cualquier falla que pueda tirar. Esto que vemos acá son las jaulas de Faraday. Las jaulas de Faraday son muy importantes, muy importantes. ¿Qué es lo que son las jaulas de Faraday? Son un sistema de protección a las ondas electromagnéticas para que no ingresen dentro de la sala de estudio y se puedan mezclar con las del equipo. Hoy, por ejemplo, yo les hablaba, cuando hablábamos de las ondas de Gauss, ¿se acuerda? Y cuando hablamos de esa ventanita que veíamos con un enrejado que tenía entre vidrio y vidrio, bueno, eso es una jaula, es parte de la jaula externa para evitar que las ondas de RF puedan ingresar dentro de la sala, ¿sí? Este es un material especial, puede ser de cobre, el cual no se lo utiliza porque es muy, pero muy costoso. Generalmente se lo utiliza acero inoxidable, ¿sí? Que son elementos paramagnéticos y que evitan el ingreso de radiofrecuencia. Esta jaula de Faraday, esta es una foto, fíjense que la parte superior es la mampostería de la sala, vendría a ser el techo, pero por dentro de esa sala se hace esto. Por supuesto, cuando ustedes ingresan al equipo, esto no lo ven, porque está todo, digamos, con Durlock o con algún material que después se lo pinta o se le ponen dibujos, en el caso de los pediátricos. Bueno, la cuestión es que esto cumple una función que es justamente evitar el ingreso de esa onda de radiofrecuencia. Y esta es una jaula magnética. Y ustedes me van a decir, ¿no es lo mismo? Sí, es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que para ciertos equipos se debe hacer jaula magnética y no jaula de Faraday, ¿sí? Por ejemplo, el equipo ese que yo les mostré al principio de 0.23 telas o los equipos de bajo campo, un 0.35, podemos utilizar jaula de Faraday, que son esas planchas de acero inoxidable que ustedes, bueno, hay gente que se dedica a esto, la suelda, fíjense toda la soldadura que tiene, para recubrir, esto está visto de adentro, ¿no? No es como el otro que estaba visto de afuera, para recubrir lo que es la sala de resonancia magnética. Todos los equipos de alto campo tienen una jaula magnética propia. A ver si les muestro. Denme un ratito. Este es un equipo de alto campo. Ustedes ven toda la carcasa, está muy bonita, pero adentro de esa carcasa tienen una jaula, ¿sí? Que yo les contaba hoy, que es para evitar que las ondas de Gauss se propaguen con fuerza en el espacio y en la distancia, ¿sí? Evitan, le bajan la potencia. Entonces, estos equipos, este tipo de equipamiento, tiene una jaula magnética propia, ¿sí? Y por fuera, la sala donde está incluido el equipo es una jaula de Faraday. ¿Se entiende? Entonces, nosotros tenemos esta, que es la jaula de Faraday, que para un equipo abierto de bajo campo es más que suficiente, porque los equipos abiertos no tienen jaula magnética, ¿sí? Porque justamente si nosotros le ponemos una jaula magnética, los estamos cerrando, entonces no llevan jaula magnética. Y como tienen bajo campo, con una jaula de Faraday es suficiente para, digamos, minimizar y frenar en muchos de los casos las ondas de Gauss, las líneas de Gauss. Esta jaula magnética, ¿en qué caso se utiliza? Yo les comenté que en el centro donde yo trabajaba había un equipo de 0.7 Tesla, ¿sí? Ya esos son equipos hoy, con todos los telajes nuevos que tenemos, son de campo medio, pero considerados de alto campo, porque son enfriados con helio. Tienen superconducción, que también ya lo vamos a ver cuando veamos imanes. Entonces, como es un equipo abierto, igual que les mostré recién, pero de alto campo, que ya no enfría con agua, sino que enfría con helio, en estos casos se tiene que hacer una jaula magnética.
¿Cuál es la diferencia con la jaula de cosas? Que estas planchas de acero tienen, de acuerdo a las intensidades de campo magnético, pero para uno de 0.7 Tesla, tenía 0,80, o sea, casi 1 centímetro de espesor las planchas para poder frenar las ondas de Gauss. Y fíjense que las tenemos en el piso, en las paredes y en el techo, porque estábamos en un edificio donde en la parte superior teníamos oficinas, entonces esas ondas las teníamos que frenar. En este recuadro que está acá estaba marcado el isocentro del imán, porque el ingeniero, esto yo vi el avance desde que se pensó instalar todo completo hasta que se instaló el equipo. Entonces tiene todo marcado cómo va disminuyendo la intensidad de las líneas de Gauss, ¿sí?, en su potencia hacia el exterior, y luego el equipo está todo marcado, y luego el equipo tiene que ser puesto en este isocentro, no puede estar movido ni 1 milímetro para que los cálculos salgan perfectamente bien, ¿sí? Entonces esto es lo que sería una jaula magnética. Entonces la jaula magnética, en este caso, para este tipo de equipamiento, prácticamente son muy pocas las que hay, porque no hay tantos equipos de ese tipo, no lleva jaula, o sea, cumple la misma función que la Faraday, pero no, si ya la de Faraday, en este caso, no va. Esto que vemos acá son antenas, ¿sí? Son las antenas externas. Tenemos diferentes formas, diferentes colores, la mayoría son de estos colores, pero diferentes formas. La forma se la da el fabricante, las potencias se las da el fabricante. Esto trabaja con megahertz, ¿sí? Por ejemplo, este equipo que era, si ustedes lo alcanzan a ver, es el abierto que les mostré hoy, era de 0.23 Tesla, trabaja con una frecuencia de 8.2, 8.5 megahertz, ¿sí? Es una frecuencia muy baja. Y tenemos diferentes tipos de antenas, ya les voy a mostrar de otros equipamientos también, que va cambiando de acuerdo al campo magnético la potencia en megahertz, ¿sí? Entonces va a ir variando, porque tiene que trabajar, digamos, sincronizadamente la bobina con el equipo. Fíjense que ahí tienes como unos conectores que conectan directamente con el equipo. Bueno, tenemos antenas que son flexibles en todos los equipos, otras que son rígidas. Si ustedes me dan a elegir, yo siempre elegiría las rígidas. ¿Por qué? Porque las flexibles, como en su interior llevan todo un circuito cableado que es de cobre, eso de tanto flexionar la antena, que hay que trabajarla con muchísimo cuidado, se suelen quebrar esos alambritos y dejan de funcionar, ¿sí? Nos ha pasado a nosotros, y son, digamos, antenas que tienen su costo alto. Entonces siempre son mejores las rígidas, porque tienen una durabilidad mucho más alta que la que tienen las flexibles. Esta es una antena, por ejemplo, para cabeza. Esto que vemos acá son soportes. No voy a explicar demasiado, pero es un soporte para hacer columna, porque el soporte la bobina de cabeza tiene soporte para que no se mueva el paciente, pero esta, para hacer una columna, le tenemos que sostener la cabeza para que el paciente no haga la lateralización de la cabeza, ¿sí? Entonces utilizamos esto, el paciente apoya la cabeza acá, y estas almohadillas que tienen trabitas hacia los costados van hacia adentro hasta que no hay que meterle demasiada presión, porque después comienza a molestar, pero sí como para que el paciente, si se relaja, no se le vaya la cabeza hacia los costados. Esto que tenemos acá son bobinas, antenas, bueno, bobinas o antenas lo mismo, nada más que al principio, para no confundir con las bobinas de gradiente, que son otra cosa, vamos a hablar de antenas, todo lo que es externo al equipo lo vamos a decir que son antenas. Entonces este tipo de antenas son flexibles, son multipropósito. ¿Por qué? Porque la podemos utilizar para muchas partes del cuerpo y tienen diferentes tamaños. Fíjense que en este caso en particular tenemos 3 tamaños, venía un tamaño más grande. La small, que la podemos utilizar para hacer un tobillo o para hacer una muñeca. La MP,
que se llamaban así, entonces eso se los nombra así porque MP16 y esta es la MP21, y después teníamos para hacer abdomen una que era MP35 y MP45, que servían para hacer regiones de abdomen, no abdomen completo, sino algunas partes más focalizadas del abdomen. Entonces, en estos casos, esta se le llama multipropósito justamente porque la podíamos utilizar para varias partes del cuerpo. Esto que vemos acá no es ni más ni menos que un sostén de la antena para que la antena quede fija. Convengamos que el tamaño de la antena tiene que ser acorde a la estructura anatómica que queremos estudiar y tiene que estar fija, no se puede estar moviendo durante el estudio. Entonces tenemos esta palanca para sostener la antena. Fíjense que la antena tiene ahí como un cuadradito donde esta palanca a través de este cuadradito también que se incluye ahí, esto tiene una guía, va en la guía de acá, se fija y es un fijador de la antena, ni más ni menos que eso. Esto es una antena array, son las antenas más nuevas. Las antenas que les mostraba antes son antenas de un solo canal de recepción de señal. Estas son antenas multicanal, que son las antenas nuevas que se utilizan, por eso también la calidad de la señal aumentó, de la imagen aumentó, pero excepcionalmente, a Dios gracias, dando imágenes de excelentísima calidad en relación a las anteriores. Justamente no solamente tiene influencia en la intensidad de los campos magnéticos, sino también la calidad de las antenas para receptar y emitir la señal de radiofrecuencia que el protón de hidrógeno de nuestro cuerpo le está dando, ¿sí? Entonces salen imágenes de muchísima calidad. Esta antenita, lo de abajo que se ve celeste es nada más que un sostén, pero esta antena es una antena de hombro de un equipo General Electric. Es una antena de superficie, como le llamamos, porque tenemos de volumen y superficie. Las de volumen son las que nos envuelven toda la estructura y las de superficie solamente las que apoyan una determinada estructura, como el hombro, por ejemplo, ¿sí? Esta otra es una antenita que se la utiliza para extremidades, podemos hacer muñeca, podemos hacer tobillo, pero son antenas de mayor calidad y son antenas de equipos mucho más nuevos, ¿no? De estos equipos superconductivos. Esta tiene una ventanita arriba, por ejemplo, si yo quiero hacer un tobillo, para que no me modifique la posición del pie. Entonces yo meto acá el pie, lo saco por esta antenita que tengo acá arriba y puedo hacer un estudio del tobillo con la posición y protocolo que corresponde. Esto que tenemos acá volvemos a una antenita de abdomen de los equipos anteriores, eran de monocanal, de un solo canal de recepción de frecuencia, por lo tanto la calidad de la imagen, si bien no era demasiada mala, no era mala, digamos, en un equipo nuevo. Después en el tiempo los equipos van sufriendo modificaciones porque se van rompiendo, van cambiando, por ahí no se le pone ciertos repuestos originales y aunque no lo crean en el tiempo van perdiendo calidad de señal. Esta antena es una antena de volumen, fíjense que se cierra arriba y el paciente queda incorporado adentro y adentro tiene como planchuelitas o como hilos también, en algunas son como cintas de cobre que son los que llevan a la frecuencia. Este es un arquito que cierra para que pueda trabajar la recepción de la frecuencia. Esta es una flexible, pero del array, digamos, de los equipos de alto campo. Estos son equipos con muy buena calidad, donde son, digamos, no flexibles totales como en este caso, fíjense cómo se ve, sino que tienen una parte rígida, que es la base de la antena, y una parte flexible, que es la parte donde cierra la antena, ¿sí? Esto que vemos acá son fantomas. Estos fantomas se los utiliza para calibración del equipo, para que nosotros no tengamos que calibrar ni con un paciente de 60 kilos, ni con uno de 80, ni con uno de 100, ni con uno de 150. Nosotros esto lo calibramos con esto y ya queda calibrado para trabajar con cualquier paciente. Estos vienen diferentes recipientes que son de
digamos, que tienen agua y de diferentes tamaños para simular el tamaño de un cerebro, simular el tamaño de una rodilla y simular el tamaño de un abdomen. Esto que vemos acá son para los equipos superconductivos y se llaman Dewar. ¿Qué son los Dewar? Son los contenedores de helio. Esto es a modo de comentario, esto yo normalmente no se pregunta en un examen, pero como para que ustedes sepan, a veces fíjense que el oxígeno cuando se lo traslada a una clínica, se lo traslada en camiones. Bueno, el helio no lo trasladan en camiones, se traslada porque estos son para hacer recarga en los equipos de resonancia magnética superconductivos que tienen justamente enfriamiento con helio, no como los equipos de bajo campo que enfrían con agua. En cambio, este enfría con helio. Entonces, en estos contenedores viene el helio, te lo trae la empresa, vos se lo solicitas, te lo trae, y luego viene el ingeniero, se hace parada de turnos ese día para que el ingeniero pueda hacer la recarga de helio, ¿sí? No se puede trabajar en una recarga de helio mientras se están haciendo estudios de resonancia magnética. Eso se tiene que suspender porque el ingeniero tiene que hacer la recarga, que lleva un tiempo, y luego de la recarga lleva una calibración. Bueno, y por último, ¿cómo es la ubicación de una sala de resonancia magnética? Esto no solamente tiene que ser lineal, puede estar la sala acá al costado también, pero lo que no puede cambiar es la parte donde va el equipo y donde nosotros vamos a estar trabajando con el paciente, que eso siempre tiene que estar en el medio de las otras dos, ¿sí? O en contacto directo con las otras dos. Uno, porque la sala de máquina hace contacto directo con la sala de resonancia magnética, porque donde a través de cableado que puede ir por techo o puede ir por piso, que uno no lo ve porque tiene como un entrepiso de madera donde pasa todo el cableado por abajo, y después se le hace un piso, se le puede poner cerámico, generalmente se usan los pisos flotantes, ¿no? Por las dudas, si hay que desarmar para trabajar sobre algún cable. Entonces, no puede estar separada, digamos, esta sala de máquina de este lado, ¿sí? Siempre que estén en contacto con el equipo. Y por supuesto, la sala del operador también tiene que estar sobre el equipo, porque nosotros tenemos que tener una relación directamente visual con el paciente para ver de que no nos esté necesitando. Si bien hay muchos equipos que tienen cámaras, ¿sí?, para poder visualizar adentro del equipo, nosotros de afuera podemos ver si el paciente se mueve, si el paciente nos necesita, si el paciente me está levantando la mano, me está moviendo un pie. Entonces tenemos que tener un contacto directo con ellos. Bueno, chicos, esto es más o menos un poco lo que es la aparatología de las diferentes cosas que nosotros utilizamos en resonancia magnética, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Alguna duda? Si no, vamos a continuar. Yo no les comenté, pero la primera parada la vamos a hacer a las 11 de la mañana. Vamos a parar, si a ustedes les parece, unos 15 minutitos. ¿Para qué? Para poder preparar el mate, tomar un cafecito o algo, ¿sí? Y luego continuamos hasta las 13 horas, donde ahí vamos a parar una hora para poder almorzar tranquilos, o el que quiera hacer algo que pueda hacerlo, puede hacer en ese horario, ¿sí? Y después ya seguimos a la tarde. No sé si tienen alguna pregunta que quieran realizar. Bueno, vamos a continuar. Ahí les estoy compartiendo. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que son los imanes, que es una de las partes de esta aparatología, y es una de las partes de que cuando nosotros definimos resonancia magnética, yo les dije, no me importa cómo lo definan, simplemente tiene que tener la combinación de estos tres elementos. Bueno, uno de los elementos justamente es esto, los imanes. Lo que vamos a ver ahora de imanes está atado directamente a los diferentes tipos de equipos que ustedes pueden ver en el mercado. La mayoría de los equipos que ustedes visualizan, que ustedes ven
muchos de ustedes que se hayan hecho resonancia magnética, son los equipos cerrados de 1.5 Tesla, son equipos de alto campo, y ese tiene un imán que tiene una particularidad. Los equipos de bajo campo tienen otra particularidad, y dentro de los de bajo campo tenemos dos tipos de equipamiento diferentes. Unos que ya están casi en desuso y los otros que han adquirido, digamos, modificaciones que primero se los están utilizando mucho por el tema de los costos y también porque han mejorado mucho la calidad de la imagen. Entonces, dentro de lo que son los imanes, tenemos diseños de los equipos, como hemos venido hablando y como les he mostrado imágenes, que son diseños abiertos y cerrados, ¿sí? Cada uno tiene su ventaja y su desventaja. Los equipos abiertos podemos tener un acceso más directo al paciente, e inclusive en ciertos aspectos que haya que hacer algún tipo de intervencionismo, es mucho más fácil el acceso al paciente a través de un equipo abierto que en uno cerrado. Y los equipos cerrados que tienen muchas ventajas en cuanto a la calidad de la imagen, pero tiene desventajas en cuanto a lo que es los costos o lo que es la claustrofobia, ¿sí? Puede ser que la imagen se vea chica. Bueno, veo si se los puedo. Lo que pasa es que yo les comparto imagen completa, después no veo si ustedes me están escribiendo, ¿sí? Lo que podemos hacer es que yo trabaje, porque a mí se me pierde la pantalla de ustedes. Lo que puedo hacer es trabajar con la imagen completa más grande para que ustedes la puedan visualizar, y si ustedes necesitan hacerme una pregunta, por favor, abren el audio y me la preguntan. ¿Les parece que hagamos así? Pregunto y bueno, ahora respóndanme, por favor. ¿Se está viendo? Sí, se ve más grande. Sí. Entonces, volvemos a los que son los diseños. Entonces decíamos cuáles eran algunas de las ventajas y desventajas. Ya lo vamos a ver específicamente en cada uno de los tipos de imanes que visualicemos. Pero esto, cuando hablamos de diseño de un equipo de resonancia magnética, o de los imanes, porque los imanes en realidad están metidos adentro. Entonces, lo que nosotros vemos, el diseño, tenemos diseños abiertos y diseños cerrados, ¿sí? Luego, acá hay tres tipos de equipo, de los cuales uno ya desapareció por completo, que fue un invento, digamos, que duró muy corto tiempo, pero de todas maneras yo se los comento no para que lo sepan, sino por la duda que si el día de mañana alguien habla de un equipo híbrido, ustedes sepan más o menos de qué es lo que están hablando, ¿sí? No queden como que el profe no me lo comentó. Por eso va más a tipo de comentario. Pero hoy los dos equipos con los cuales están en el mercado, que son los que se trabajan en un 90%, son con imanes permanentes e imanes superconductivos, ¿sí? Esos son los dos tipos de imanes con los cuales hoy se están trabajando. Pero el equipito ese que yo les mostraba abierto es un imán resistivo. Por lo tanto, vamos a hablar de los cuatro tipos de imanes. Lo vamos a nombrar el híbrido solamente, pero vamos a hablar específicamente de los tres tipos de equipos con imanes permanentes, imanes resistivos e imanes superconductivos, ¿sí? Vamos a empezar con el tipo de los imanes permanentes. Los diseños del imán que van dentro del equipo de resonancia magnética, tenemos diseños en C y diseños en H. Hoy día, el diseño que se está trabajando solamente es el diseño en C, que es el típico equipo abierto, que es el que ustedes estaban viendo recién, donde tiene un plato que vendría a ser el imán superior, el otro plato que le llamamos polo norte o polo sur, el otro plato que es el polo sur, que es el imán inferior, donde a través de una camilla que está sobre ese plato, porque esto vendría a ser el diseño, ¿no? Está dentro, digamos, el paciente estaría acostado sobre el polo sur,
¿sí? Y todo lo demás acá al costado, que es una columna por donde correrían, digamos, las ondas de Gauss, corren para este lado y para este lado, pero que es el sostén del plato de arriba y el plato de abajo, ¿sí? Es como para que, porque estos platos son fijos, no son variables. Y luego teníamos antes algunos equipos, acá había un centro muy grande acá de Córdoba que lo tenía, que era la configuración en H. ¿Qué tenía esta configuración en H? Era como un equipo cerrado, como los cerrados de hoy, que son superconductivos, pero era un equipo de bajo campo, ¿sí? En el cual ustedes en un equipo cerrado, ustedes saben que tienen solamente los dos orificios en los extremos, y después lo demás es un equipo que ustedes no ven nada, porque es toda la parte de, digamos, sostén y donde están agarradas las bobinas de gradiente y cada uno de los componentes que forman ese equipo, ¿sí? Pero este en H, que solía tener oportunamente un centro grande de acá de Córdoba y muchos centros del país, era como un equipo de estos cerrados, pero tenía unas pequeñas ventanitas a los costados, lo que le daba una configuración en H, ¿sí? Y acá, donde decimos que tiene B y C, son los polos de configuración, podríamos decir, por donde se desplazaban, como las ondas de Gauss hacen para acá, pero específicamente para este lado, esto también trabajaba para los dos lados donde hacen los palos de la H, ¿sí? Y el paciente se lo metía como si fuese un tubo, pero dentro de esto. Por eso también tenía un polo norte y un polo sur. Los equipos cerrados también tienen un polo norte y un polo sur. Lo que pasa es que los campos magnéticos, en el caso de los equipos cerrados, son longitudinales y en el caso de los equipos abiertos son transversales. En este caso de la configuración tipo C, solamente podía ser transversal, ¿sí? Y en el caso de la configuración tipo H, tenía la posibilidad de poder ser transversal o longitudinal la dirección del campo magnético, ¿sí? Así como las flechitas estas acá nos está mostrando que es de forma transversal porque va de arriba hacia abajo, también podía ser de forma longitudinal a lo largo de lo que es la configuración. O sea, esto sería el ancho. A lo largo sería como si ustedes vieran el puntito y la proyección hacia adentro de la flecha, ¿sí? Eso sería la configuración longitudinal. Ahora, este tipo de diseños de configuración de los imanes, de los polos de los imanes, nosotros podíamos cambiar y decir, che, hoy voy a trabajar con forma longitudinal porque mejor no. Esto era porque los diseños ya salían, eso no se puede cambiar, eso ya sale el diseño de fábrica, ¿sí? Entonces cuando uno lo diseña de fábrica, directamente podían diseñarlo con un campo longitudinal o con un campo transverso. Esos son los polos de configuración de los imanes permanentes, ¿sí? Los que son en C tenían campo transverso y los que son tipo H podían tener campo transverso o campo longitudinal. Esto que nos está mostrando acá es lo que sería un equipo, fíjese que es igual al resistivo 0.23 que yo les había mostrado antes, el equipo por fuera es exactamente igual. Lo que pasa es que el imán es un imán permanente. ¿Y de dónde sale el imán permanente? El imán permanente es... Denme un segundito, por favor. Perdón, ya estoy de vuelta. El imán permanente es de una piedra que es magnetita, piedras que se encuentran, por supuesto que son piedras magnéticas que después se las trabaja para poder darle la forma y meterla dentro del equipo, pero son de justamente piedras magnéticas que pueden ser fabricadas o pueden ser de la naturaleza, pero que directamente tienen una imantación permanente del campo, o sea,
trabajan con un campo magnético permanente, ¿sí? De ahí viene el tipo de imán. Lo que nosotros estamos viendo acá es cómo trabaja la configuración de este tipo de imán. Acá lo que dice tubo de muestra nos está mostrando ni más ni menos que donde iría el paciente. Nos está mostrando los dos polos magnéticos, que en este caso lo muestra en el esquema como que está al costado, pero vendría a ser el polo de arriba, que es el polo norte, y el polo de abajo, que es el polo sur, ¿sí? Y luego los diferentes, digamos, transmisiones y recepciones de ondas electromagnéticas y ondas de radio, ¿sí? Esto que les está mostrando de acá como alambre receptor vendrían a ser las antenas, esas antenas externas y también las antenas, las bobinas de gradiente internas que tenemos, que son los diferentes componentes para poder trabajar. Entonces, dentro de las características y ventajas que tenemos de los imanes permanentes, tenemos los bajos costos de instalación, ¿sí? Transporte e instalación por pieza. Eso nosotros traemos el equipo desarmado, después lo empezamos a armar ahí adentro de la sala. Por ejemplo, los equipos superconductivos generalmente es totalmente diferente. O sea, nosotros siempre tenemos que dejar un espacio de una pared para que pase el equipo completo y poder instalarlo adentro del servicio de diagnóstico por imagen. Después se le levanta la pared antes de comenzar a trabajar. Por eso esa jaula magnética que yo les había mostrado hoy, como el equipo abierto, aunque era superconductivo, se lo tuvo que trasladar completo. Entonces se hizo piso, techo y 3 paredes, ¿sí?, de la sala, y se dejó una de las paredes para que pueda entrar una grúa y desplazar el equipo, que se desplaza con rodillos, pues son excesivamente pesados, para acomodarlo en el lugar donde correspondía. Escaso gasto de mantenimiento. En realidad el mantenimiento son algunas cuestiones del aparato que se pueden ir desgastando, rompiendo, pero en realidad no tiene, por ejemplo, el gasto de helio, que en los equipos de hoy ya ha cambiado un poco, ya les voy a comentar, pero el gasto de helio, que antes se hacía 2 cargas anuales y es carísimo, ya no se hace. Entonces el gasto de mantenimiento es escaso. No requiere de corriente eléctrica para generar un campo magnético, porque el campo magnético es permanente. Ustedes las 24 horas tienen un campo permanente ahí. Y no tenemos la posibilidad de apagarlo, ¿sí? Porque si el resistivo lo podemos apagar, que yo hace un ratito les hice ese comentario. Yo llego, prendo el equipo y cuando me voy lo apago. Pero no solamente el software, apago el campo magnético también, ¿sí? Eso es lo que tiene el resistivo. Escasa dispersión de campo magnético, es un campo magnético bajo, por lo tanto no se nos dispersa. Cuando hablamos de la dispersión del campo magnético, estamos hablando de las líneas de Gauss, ¿sí?, y producidas ya sea por el campo magnético principal o por las bobinas de gradiente, ¿sí? Entonces, esa dispersión de los campos magnéticos son bajas. Cuanto más contenido lo tenemos, mayor calidad de imagen vamos a tener. Tenemos que tratar, por supuesto que hay equipos como por ejemplo el superconductivo, tiene mayor dispersión, pero estamos hablando del imán, ¿no? Después, con esa jaula magnética propia que tiene, estamos conteniéndolo, entonces minimizamos esa dispersión. Pero si nosotros dejáramos sin contención, la dispersión del campo magnético de un superconductivo es 10 veces más alta que la de estos campos magnéticos bajos. Dice, ausencia de extinción del campo magnético. ¿Qué es la extinción? No se me puede desaparecer el campo magnético, ¿sí? Porque este tipo de imanes tienen campo magnético continuo las 24 horas y no tengo forma de poder perderlo, aunque quisiera. Utilización de antenas de RF cilíndricas. Esa es una desventaja a veces, una ventaja, porque este tipo de antenas ya son más parecidas a las phase array que se utilizan en la actualidad y que son antenas de multicanal, donde tienen varios canales de recepción y emisión de radiofrecuencia. Muy aconsejable, al igual que el resistivo, que ya lo vamos a ver, para pacientes claustrofóbicos o infantos juveniles, porque tenemos acceso. Los niñitos generalmente tienen un poco de miedo y luego cuando sienten los ruidos también. Entonces nosotros podemos hacer ingresar a
a un familiar, al padre, al hermano, a alguien para que se quede con el niño y para que vea que no va a pasar nada. Y en pacientes claustrofóbicos, bueno, eso no tiene edad, este tipo de ansiedad, así que también es importante el trabajo de ustedes psicológicamente sobre el paciente para evitar o minimizar un poco el tema de la claustrofobia. La aplicación en intervencionismo, que esa es otra de las cosas que decía, el acceso al paciente en caso de hacer algún tipo de intervencionismo, como por ejemplo puede ser una punción. Tenemos acceso al paciente sin tener que mover la camilla, y depende cómo pueda trabajar el coso, y no con los equipos cerrados, ¿sí? Donde si hay que hacer intervencionismo por resonancia magnética, directamente deberemos extraer la camilla hacia afuera y luego comenzar nuevamente una nueva secuencia, ¿sí? Porque una vez que movimos la camilla, se nos movió absolutamente todo. Y nos requiere de elementos criógenos, justamente esto enfría con agua. Eso es una de las ventajas que tiene estos tipos de equipos, ¿sí? Luego pasamos a las desventajas, el peso del imán. El imán es muy pesado, muy pesado. La limitación en la intensidad de campos magnéticos, que es una de las preguntas que me hacían a mí, que hicieron recién, en el cuanto a medida que el campo magnético sea más alta, tenemos mejor calidad de imagen, sí. Justamente ahí tenemos, fíjense, estamos limitados a hacer ciertos tipos de estudios, como por ejemplo una mamorresonancia, un estudio cardíaco, espectroscopía. Bueno, técnicas de difusión esto lo pueden hacer, no con la misma calidad con la que trabajamos con 1.5, pero bueno, podemos hacer una imagen de difusión, que ya vamos a ver también de qué se trata la difusión. Que es un protocolo, una técnica, ¿sí? Alta sensibilidad a la temperatura. Lo que tiene es porque estamos hablando del imán principal, pero también tiene las bobinas de gradiente, que son estos otros imancitos que yo les decía. Entonces, estas bobinas de gradiente son producen la imantación, no como imán permanente, sino que lo que tienen que hacer es variar el protón de hidrógeno respecto del campo magnético principal. ¿Sí? Ya lo vamos a ver bien cuando veamos toda la parte física. Esto es un poco de aparatología todavía. Entonces, lo que tiene esas bobinas de gradiente que van a emitir ese otro campo magnético, justamente es la alta sensibilidad, porque para producir ese pulso electromagnético lo hace a través de corriente eléctrica, ¿sí? Y ustedes saben que todo paso de la corriente eléctrica por un conductor eleva la temperatura, ¿sí? Por eso tenemos que tener diferentes tipos de cableados de diferentes dimensiones de acuerdo a la cantidad de potencia en voltaje que nosotros vamos a utilizar. Esto en la vida, no que esto sea irreal, sino que en lo cotidiano que nosotros vemos, suele pasar a veces. Supónganse, a ver, porque con los cables comunes no sucede, pero lo más común de darse cuenta es cuando se nos queda un auto sin batería y le tenemos que pasar corriente de otra batería, de otro vehículo. Si los cables, porque ustedes van a comprar cables con las pinzas y les venden de diferente calidad. Si los cables son muy finitos, ustedes van a notar que cuando un vehículo le pasa carga a la batería del otro vehículo, ustedes tocan el cable y el cable se recalienta. Y en algunos casos no logra pasar la carga eléctrica justamente porque los cables no son aptos, ¿sí? Entonces, no es que nosotros podemos agarrar cualquier cable, no. De acuerdo a la intensidad magnética que necesito en esa bobina de gradiente, va a ser el grosor del cable que yo tengo que necesitar. Eso, por supuesto, que nosotros no lo vemos, nosotros no lo trabajamos, eso lo hace directamente el fabricante, pero nosotros tenemos que tener conocimiento de que a veces alguna falla que nos puede estar haciendo, dónde puede estar, ¿sí? Entonces, la alta sensibilidad a la temperatura se refiere a eso. Son equipos que enfrían con sistemas de chiller como las cámaras de frío. Ustedes van a una carnicería grande y tiene cámara de frío. Bueno, esa cámara de frío no es que tiene un motorcito arriba de la cámara y ya está, no, tienen sistemas de enfriamiento que se llaman chiller,
que están generalmente en lugares muy ventilados, tienen que estar, y que son los que están mandando agua y refrigerando continuamente toda la parte eléctrica de esa cámara, ¿sí? Para que dé el frío. En resonancia magnética pasa exactamente lo mismo. Los que son de acá de Córdoba, no sé si ustedes recuerdan, hace muchos años atrás el Hipermercado Libertad estaba instalando una cámara de frío muy grande en su hiper, y trajeron un helicóptero de esos que se utilizan en Estados Unidos, que tienen doble hélice, bueno, porque lo tenían que poner arriba al aparato, el chiller de enfriamiento era tan grande que lo tenían que poner arriba del techo, y no tenían forma de poder subirlo ahí con las grúas por el peso que tenía. Las grúas no tenían demasiado, digamos, si la colgaban se daba vuelta la grúa. Entonces tuvieron que traer un helicóptero de esos y subirlo. Salió en las noticias, en todos lados. Bueno, eso es los equipos de frío, que a veces un poco más chicos, de acuerdo a la intensidad de campo, que necesitan estos tipos de equipamiento, ¿no? Bueno, y la otra, que volvemos a lo mismo, limitación de los tipos de estudios a realizar. Eso es más o menos con imanes permanentes. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Puede haber cuando terminemos de ver imanes, puede haber preguntas por ejemplo, de cómo trabaja un imán resistivo. Por ejemplo, yo les hago la pregunta y les hago la respuesta también para que ustedes la busquen, ¿no? Pero el imán resistivo, yo les puedo decir, el imán resistivo enfría con helio. No enfría con helio. Ahora lo vamos a ver, pero no enfría con helio de una, yo sé lo que estoy diciendo. Entonces, después puede haber preguntas de examen. Vamos a los imanes resistivos. Los imanes resistivos trabajan con un tipo de bobina. ¿Se acuerdan que hoy les mostré un esquemita que se llaman bobinas tipo Helmholtz? ¿Sí? Estas son de centro de aire. Antes venían unas que también que eran de centro de hierro. Estas son de centro de aire. Y venían también unas de centro de hierro, que a veces las de centro de hierro son por ahí las más utilizadas, ¿sí? En la actualidad. Estas son de centro de aire, y esto es lo que hacía este tipo de bobina, de que un equipo de bajo campo podía tener campo transverso o campo longitudinal. Bien, fíjense en este esquemita, ahora se nos muestra de forma diferente, ¿no? Entonces, si yo lo trabajo de forma transversal, hagan de cuenta que estas bobinas son los campos magnéticos norte y sur, el de arriba, los dos platos, de arriba y de abajo, y el paciente está metido en el medio, ¿sí? Entonces trabaja con un campo transverso. Y el campo longitudinal es cuando el paciente queda inmerso, incluido, introducido dentro de los aros. Por supuesto que esto ya, como les comentaba hoy, viene desde el fabricante, ¿sí? Y estos son dos equipos abiertos, pero de centro de aire, son bobinas de tipo Helmholtz de centro de aire y con campo transverso, que eso es lo más importante, ¿sí? Estos son dos equipos resistivos. Son generalmente el equipo resistivo hoy con el teslaje que trabaja, que son pocos los que quedan, son de 0.23 Tesla, o sea, trabajan en dirección perpendicular a cómo está acomodado el paciente, ¿sí? Y acá les está mostrando dos equipos, uno de Siemens y el otro es un equipo, creo que chino, es Nets, algo así se llama, Netsoft, algo. Pero bueno, son equipos que andan muy bien y que tienen campo magnético transverso y son resistivos. Cuando hablamos de resistivos, ¿de qué estamos hablando? Del paso de la corriente eléctrica a través de un conductor, que justamente este conductor ofrece una resistencia y hace elevación de la temperatura. Ese paso de la corriente eléctrica hace que se produzca el imán. Entonces yo llego al servicio de diagnóstico, prendo el software y una vez que tengo el software levantado, empiezo a levantar el campo magnético, ¿sí? ¿Cuánto puede durar el campo magnético? Bueno, en estos equipos de Siemens resistivos, el campo me tardaba más o menos unos 27 minutos para estar estable, ¿sí? ¿Qué significaba eso? ¿Se acuerdan que yo les dije hoy que había una luz que titilaba, que se prendía y se apagaba? Bueno, cuando ustedes lo prenden, esa luz prende y apaga. Cuando el campo está estabilizado, esa luz queda permanente. Ahí ustedes, digamos, a partir de los 20 minutos, tienen un campo inestable
pero apto para poder comenzar a trabajar. Con la desventaja que les puede tirar algunos errores, no en cuanto al diagnóstico, sino algunos errores en cuanto a la calidad de la imagen. Puede salir bien como puede salir mal. El equipo se lo está diciendo. Pero una vez que la luz quedó permanente, el equipo está apto para que no tire, calculando que está funcionando bien, ningún tipo de error. Y hay otros equipos, o había otros equipos de bajo campo, que el campo estable para trabajar estaba a los 15 minutos. ¿Sí? O sea, tenían un levantamiento de campo mucho más rápido que estos equipos de Siemens. Entonces eso es en cuanto a lo que es un imán resistivo. ¿Cuál es la diferencia con el imán permanente? En que el otro tiene imán permanente por tratarse de un imán de la naturaleza, ¿sí? No puedo yo bajar el campo magnético. En cambio, el imán resistivo también es de bajo campo, igual que el permanente, quizás un poco más bajo que el permanente, es mucho más reducido, pero trabaja con corriente eléctrica, ¿sí? Entonces yo puedo levantar y bajar el campo magnético cuando yo quiera. ¿Cuáles son algunas de las ventajas, algunas de las características? Los de centro de aire, que eran esos tipos de bobina de tipo Helmont, que son los menos utilizados en la actualidad. Los de centro de hierro, el Iron Core, eso sí, son los más usados. ¿Por qué? Porque tienen buena calidad de imagen y costos más reducidos. Por supuesto que esto ha ido mejorando día a día, tanto en el campo magnético principal como en las bobinas que yo les hablaba recién, que son multicanal, que son fase array, ¿sí? El campo magnético longitudinal o transversal, hoy día generalmente estos tipos de equipos trabajan todos con campos transversales, el longitudinal ya no se lo está trabajando. Mínima producción de campo disperso, el resistivo al igual que el permanente, se acuerda que era una de las ventajas que tenía, y más estabilidad y uniformidad de los campos magnéticos, ¿sí? Y en cuanto a lo que son algunas de las desventajas, producción de alta temperatura, justamente porque por el paso de la corriente eléctrica a través de un conductor. El alto consumo eléctrico, el de bajo campo no tenía tanto consumo como tiene este, porque este para producir el campo tiene que hacerlo a través de corriente eléctrica. Producción de mayor campo disperso, bueno, esto tiene bajo campo disperso, pero si comparamos un centro de aire con un centro de hierro, en los centros de aire tiene mayor dispersión que en el centro de hierro, ¿sí? Así que esta aseveración no la tengan en cuenta. Limitación en la intensidad de los campos magnéticos. Había campos magnéticos que empezaban con los 0,15 Tesla, ¿sí? Los primeros resonadores que salieron era de 0,15. Por supuesto que desaparecieron cuando salió el del 0,23, que el del 0,23 fue el boom en ese momento y hoy también está desaparecido. Bueno, tecnológicamente avanzamos a pasos agigantados en lo que es esto de la resonancia magnética y en todo lo que es tecnología en salud se avanza a pasos agigantados. Podemos hablar de los tomógrafos de antes que se hacía corte a corte, no sé si alguien más viejo o que tenga más o menos mi edad, que sea como yo, trabajábamos con los ZT Max 640, unos equipos muy lindos, pero para hacer un estudio de abdomen nos llevaba cerca de 40 minutos. Y hoy, en cuanto hacen un estudio de abdomen, hoy lo hacen en, no sé si les lleva 5 minutos hacerlo. Depende de la utilización de contraste o no contraste, pero si no, si es sin contraste, es un escaneo y ya tenemos todo. Y pequeña resistencia al flujo eléctrico, de ahí es que viene el nombre de resistivo. El nombre de resistivo, acuérdense que es por la resistencia que ofrece el cable, que es de un material que es cobre, al paso de la corriente eléctrica. Por supuesto que para que no se funda ese cable por el paso de la corriente eléctrica y evitar el levantamiento de la producción de alta temperatura, como dice acá, nosotros lo tenemos que enfriar eso. ¿Y eso con qué se enfría? Con agua. ¿Sí? Bueno, y por último vamos con el imán superconductivo. Ya después les voy a explicar, porque no lo tengo para desarrollar, porque es a modo de comentario, el híbrido, que es una combinación. El imán superconductivo es un imán que también se produce por corriente eléctrica. O sea que si ustedes se ponen a pensar, van a decir, bueno, pero me puedo confundir con el resistivo.
¿dónde está la diferencia? Primero, en la superconducción, que eso es lo que permite que los campos magnéticos sean elevados. Nosotros podemos llevar a campos magnéticos muy elevados. Hoy día, por ejemplo, de 1.5 para arriba, tenemos de equipos de 2, de 3 y de 4 Tesla. Inclusive, a modo de comentario, pero solamente en investigación. Eso significa que no trabajan con seres humanos, sino que están trabajando con muestras, y el equipo en sí no es como ustedes lo ven, sino un equipo más bien de prototipo, como el primero que les mostré, que se veían como unos tubos, bueno, más de ese tipo. En el FAMAF, en la Facultad de Matemática, hay un departamento, digamos, del FAMAF, que hace investigación en resonancia magnética. Y justamente el año pasado estuve con un licenciado en química que hace investigación sobre fluidos en resonancia magnética, y él me comentaba que habían traído, que ya lo estaban instalando, pero a modo de prototipo, un equipo de 10 Tesla. ¿Sí? Así que imagínense, no es para trabajar con seres humanos, pero sí ya se está investigando con ese tipo de equipamiento. O sea, para que ustedes lo tengan en cuenta, esto de acá un par de años, y no creo que demasiados, es muy posible que ya estemos trabajando con este tipo de equipamiento con seres humanos. ¿Sí? Bueno, ¿de dónde viene la palabra de superconducción? Así como la palabra de resistivo viene por la resistencia que ofrece el cable, el conductor, al paso de la corriente eléctrica para producir el imán, en este caso la superconducción es parecida, ¿sí? También el conductor, también el paso de la corriente por el conductor, también la misma función que para producir el campo magnético, pero cambia el material. Ya no es un material de cobre, sino que es un material de niobio titanio, ¿sí? Que es un material muy duro, es altamente resistente al paso de la corriente eléctrica, que puede, digamos, soportar también el paso de la corriente eléctrica para no fundirse, pero acompañado de un enfriamiento que se hace a través de un criógeno, no con agua, que se llama helio. ¿Sí? Es un criógeno muy caro, creo que existían 3 productores a nivel mundial, hoy creo que tenemos solamente 2, y uno de ellos, si mal no entiendo, está en Francia y el otro en Siberia. Tengo entendido que es así. Entonces, esos son los productores donde pues, el helio sale de la naturaleza, ¿sí? Entonces, son los productores. Y este elemento criógeno, el nitrógeno también, pero el nitrógeno es un poco más volátil, por eso no se lo utiliza. El helio se lo utiliza para enfriar ese cable de niobio y titanio. Entonces, como el enfriamiento es tan alto, que es menos 0,269 grados Kelvin, lo que logramos es que el cable no ofrezca, y ahí está la diferencia, resistencia al paso de la corriente eléctrica. De ahí es que se llaman superconductivos, porque la corriente eléctrica se conduce por ese cable enfriado con toda libertad sin que nada la frene, como en el resistivo, que sí el cable le ofrece resistencia y hace que no puedan aumentar la intensidad del campo magnético. En estos casos sí. Entonces, este material de estas bobinas solenoidales, porque describe una solenoide, es como una espiral, ¿sí? Es un enrollamiento que tiene alrededor del tubo donde nosotros metemos al paciente. Ese enrollamiento solenoidal que tiene este cable de niobio y titanio hace que estos tipos de equipo puedan tener campos magnéticos elevados. Ustedes me dirán entonces, significa que el resistivo y el superconductivo trabajan de la misma manera, producen el campo a través del paso de la corriente eléctrica. Exactamente. Lo que pasa es que uno, al enfriar con helio, ¿sí?, podemos elevar la intensidad del campo magnético. Y la otra tiene
una similitud con el resistivo en cuanto al paso de la corriente eléctrica, pero también tiene una similitud con el permanente. ¿En cuál? En que las 24 horas tenemos imán. No puedo hacer como en el resistivo, que yo voy a bajar el imán cuando me voy a mi casa y lo prendo al otro día. Acá no lo puedo bajar, ¿sí? Porque el procedimiento que lleva elevar un equipo, esto es una muestra que yo les decía que tiene el FAMAF, pero elevar un campo magnético lleva un proceso de alrededor de entre 48 y 72 horas aproximadamente, depende de los ingenieros, depende de los equipos, pero más o menos eso, donde a medida que se le va enfriando, se le va agregando helio, o sea, se va agregando y se va tirando, se va agregando y se va tirando, se va enfriando el equipo, se va enfriando ese conductor y se va elevando a través de la corriente que se le va dando cada vez más el campo magnético, hasta llegar a lo que el equipo fue fabricado y permite, ¿sí? Yo no puedo comprar un equipo, digamos, sin campo magnético de 1.5 y llevarlo a 3 Tesla. ¿Se entiende? Está apto, porque todos sus componentes están aptos para 1.5. Entonces, eso generalmente lo trabajan entre dos ingenieros. Quizás muchos de ustedes que están acá, que hacen resonancia, lo hayan visto. Se hace de a dos porque una vez que se empezó a levantar el campo no se puede parar, ¿sí? Entonces, generalmente van descansando, ¿eh? Son dos ingenieros o bioingenieros que mientras uno está trabajando o trabajan los dos, pero cuando llega el momento de descansar, uno va a descansar 1 o 2 horitas, mientras el otro controla y sigue, y después duerme el otro y el otro se queda en vigía para ir controlando que todo está saliendo bien. En el caso de que se necesiten los dos, por supuesto uno lo despierta al otro. Estas son las cámaras de criógenos. Generalmente la mayoría de los equipos solían tener una cámara de nitrógeno que es para enfriar el helio, porque el helio es líquido, ¿sí? Y el helio tiene acá arriba, dice puertos de helio, que son unos cabezales de frío que nosotros le llamamos, o torres de frío, que yo ya les voy a mostrar, que justamente este equipo 0.7 que yo les decía, se empezó a fallar una de esas cabezas de frío y como no se conseguía el cabezal de frío, bueno, se terminó quencheando. ¿Qué es lo que es el quench? Es un término que se utiliza donde se extingue el campo magnético por evaporación del helio, porque como el helio enfriado es líquido, cuando aumenta la presión, porque no puede ser enfriado a través de estas cabezales de frío, a través de los compresores y a través del sistema de chiller, que también tiene los dos sistemas, lo que pasa es que se empieza a gasificar, empieza a elevar la presión y termina rompiendo. Fíjense que acá dice puertos de nitrógeno, tapón metálico. Estos tapones metálicos lo que hace es que cuando la presión del helio aumenta, automáticamente tira gasificado todo el helio, ¿sí? Entonces, después, esto se los comento, se llama quench o quenching, o ustedes pueden sentir que se quencheó el equipo, como dicen en muchos casos. Denme un segundito que así admito. Se quencheó el equipo. Entonces eso significa que cuando se quencheó el equipo, si ustedes sienten ese término, significa que el equipo ya no se puede trabajar en resonancia magnética porque perdió el campo magnético, y eso es la extinción del campo magnético a través de la evaporación del helio. Entonces, en un equipo funcionando bien, normalmente tenemos una cámara de helio que va a enfriar el imán, ¿sí? Este solenoide de niobio y titanio por donde corre la corriente eléctrica para producir la imantación, es enfriado por helio. Entonces el helio va a sufrir una variación en su temperatura. No es que se va a calentar, pero sí va a sufrir. Entonces esa cámara de frío es enfriada por otra que lleva nitrógeno, ¿sí? Que también se puede ir cargando continuamente. Esto es más o menos como para que ustedes tengan una idea cómo sería el funcionamiento de un equipo superconductivo en su interior. Estos son dos equipitos,
uno cerrado y uno abierto. El superconductivo 0,7 con jaula magnética que yo les mostraba hoy es es de General Electric. Fíjense que tiene dos torres de sostén, un plato arriba y uno abajo, y por estas torres donde circula el helio líquido para poder enfriar las bobinas de gradiente que están arriba. ¿Se acuerdan que hoy les mostré una que era verde con rayadita? Bueno, eso es en Siemens, son cuadradas, y las bobinas de gradiente están adosadas acá, porque lleva 3. Fíjense que acá las bobinas, ya vamos a hablar de bobinas de gradiente, pero acá también, este es el equipo, llevan las bobinas de RF y las bobinas de gradiente, ¿sí? Y es un equipo cerrado, tiene una apertura acá y una apertura en el fondo. Nunca sale ni entra por el fondo, siempre entra y sale por el frente. Y esto igual, esto tiene una particularidad de esta camilla, que la camilla va hacia adentro o podemos trabajar angulada. La podemos angular para el lado izquierdo o la podemos angular para el lado derecho. ¿Qué características tienen estos tipos de imanes y equipos superconductivos? Operan a muy bajas temperaturas, justamente por el enfriamiento con helio. No ofrecen resistencia eléctrica, eso hace que los campos magnéticos puedan ser altamente elevados. No producen calor, porque justamente son enfriados por el helio. Generan campos magnéticos altos, de 0,5, porque hubo equipos superconductivos, los primeros eran de 0,5 Tesla a 4 Tesla, y ya vamos a ir por más, seguramente. Utilización de criógenos y estabilidad y uniformidad de campos magnéticos. Esas son características que tienen. Si bien nosotros, si le sacamos, digamos, la dispersión del campo magnético, estos equipos tienen mayor dispersión, pero contenidos, ¿sí? Digamos, la utilización de estas jaulas magnéticas. Entonces, fíjense acá, dice, produce, me adelanté como desventaja, alto campo magnético disperso, que los otros dos equipos eran menor, era prácticamente casi, no le digo nulo, pero sí disperso, pero esto no significa de que la dispersión me vaya a dar inhomogeneidad. Sí, puede dar inhomogeneidad, pero como cada campo magnético de los equipos cerrados están contenidos esas líneas de Gauss por estos protectores magnéticos, por estas jaulas magnéticas propias, hace que ese campo disperso sea contenido. Pérdida de superconducción o quenching, que es lo que les explicaba recién, ¿sí? Se nos cae el campo magnético. El superconductor que se utiliza es de niobio de titanio, es un material especial, justamente porque si no se nos fundiría si fuera de cobre, y alto costo de compra, instalación y mantenimiento. Esto de mantenimiento en la actualidad ha cambiado, ¿sí? Porque a veces hoy, para hacerle, han hecho los equipos donde contienen el helio de manera más, digamos, de manera diferente, o podríamos decir más óptima, en el cual antes hacíamos 2 cargas por año de helio y hoy se está haciendo posiblemente cada año y medio una carga, ¿sí? Entonces eso baja el costo de mantenimiento también. Y bueno, esto es algo, términos de secundaria, pero es como, esto puede haber una pregunta de examen, pero es como para tener, ya que estamos hablando de imanes, saber cuáles son las propiedades que tienen los imanes, esto es a todo nivel, y qué es lo que es la susceptibilidad magnética. Es el grado de sensibilidad a la magnetización que tiene un determinado material influenciado por un campo magnético. Esto es de los cuales nos llevan a que cumplan 3 propiedades. Una propiedad paramagnética, que son los que tienen sus campos magnéticos nulos, o sea, el material no es atraído ni repelido por un campo magnético. Puede magnetizarse y luego se desmagnetiza, ¿sí? Pero esa es la propiedad paramagnética, que esta es la propiedad que nosotros utilizamos en resonancia magnética. Luego tenemos una diamagnética, que son aquellos materiales que se caracterizan por ser repelidos por los imanes. Ustedes quieren acercar algún tipo de material y el imán se los rechaza. Y la ferromagnética, que estos son los que más cuidado tenemos que tener, porque todos los clips, los ganchitos del pelo, ciertos tipos de moneda, cualquier cosa de metal, las hebillas de los cinturones, bueno, todo ese tipo de cosas son todos que pueden decirle que son de
algún tipo de aleación, pero tienen contenido de hierro y eso ya los hace ferromagnéticos. ¿Qué puede pasar con esto? Un clip, por ejemplo, de los hoja, que parece que son de acero inoxidable, esos clips tienen aleación de hierro. Entonces, lo que puede pasar es que el equipo me lo chupa y si ustedes lo ven, lo pueden sacar. Les va a costar un poco, pero lo pueden sacar. El tema es cuando se mete debajo de las camillas. ¿Sí? Ahí ya hay que desarmar todo. Y cada una de estas cositas que se va metiendo dentro del equipo, donde cual no lo podemos, digamos, desarmar el equipo para poder sacar ese material, nos va quitando la homogeneidad del campo y a la larga la calidad de la imagen. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja que tenemos con los equipos resistivos? Que como yo, que eso nos pasaba a nosotros, como yo todos los días bajo el campo magnético, todo lo que esté agarrado a ese campo magnético se cae porque pierde la imantación. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros antes de prender el campo magnético? Le pasamos un trapo húmedo a todo lo que es la superficie para sacar hasta algunas pequeñas partículas muy chiquititas de hierro que a veces son invisibles para que no dé más homogeneidad de campo. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros limpiamos el campo y después levantamos el campo magnético. Pero con los equipos permanentes y los equipos superconductivos no tenemos a veces la posibilidad, si no lo estamos visualizando, de poder hacerlo. Bueno, hemos terminado esta presentación. No sé si vamos muy rápido. Yo creo que es la forma que por ahí tenemos que ir, porque si no, no logramos dar el material comprendido. No sé si se va entendiendo. Yo sé que después las preguntas van a ir surgiendo y eso les quería aclarar ahora. Todo tipo de pregunta, independientemente que ahora por ahí no la quieren hacer, de acá en adelante hasta que tengamos la otra clase e inclusive después hasta que tengamos el examen, ustedes tienen mi teléfono, así que pueden preguntar todo lo que les vaya surgiendo de duda por privado o por el grupo, porque a veces preguntar por el grupo sucede que otro les puede explicar y se arma un debate donde algunos pueden tener razón y otros no. Por supuesto que yo participo en ese debate, ¿sí? Pero también puede ser que por ahí muchos tengan quizás un poquito esto lo digo porque a mí me ha pasado, un poco de vergüenza de preguntar pensando que puede ser una pregunta tonta, que les aclaro que si no la saben, no es tonta, ¿sí? Yo no escucho nada, será mío, pero acá hay silencio donde estoy, ¿se sigue escuchando ruido? No, profe. Ah, bien, perfecto. Entonces, bueno, hace que deban preguntar por privado. Entonces, estoy abierto a que me quieran preguntar por privado. En cualquier momento, por ahí les puedo responder. Si no estoy en ese momento haciendo nada o estoy libre, les puedo responder en el acto. Como puede pasar que por ahí esté trabajando y me tome el tiempo para poder responderles, ¿sí? Así que en eso quédense tranquilos, no tengan problema, que les voy a ayudar. Otra cosa que vamos a ir haciendo, yo después, a posterior, en el día de hoy, cuando terminemos hoy, les voy a subir los Power, para que ustedes los tengan. Los Power, si bien son ayudas de memoria mía para poder ir dándole la clase que vamos hablando, pero bueno, como ustedes estuvieron escuchando, por ahí al ver la imagen ya se van acordando de lo que uno habló. Pero se los voy a subir al grupo para que ustedes los tengan, ¿sí? Y bueno, les voy a subir también unos links que yo he bajado, que los he revisado y están muy buenos, que son de YouTube, para que todo lo que yo voy explicando acá también tengan otra mirada explicada de otro licenciado en YouTube. Generalmente son videos españoles, pero que están muy buenos y están muy bien explicados. Así que eso también se los voy a subir. Entonces ya después de eso, si les queda algún tipo de duda, bueno, me lo van preguntando, no hay problema. Bueno, ¿les parece que veamos? Nos están quedando 5 minutitos, no sé si quieren que paremos y seguimos, paramos unos 15 minutitos y seguimos en un ratito.
para que no nos quede inconcluso el tema. Lo único que les pido es que no se desconecten, ¿sí? No se desconecten porque después, a medida que van entrando, ellos también me van sacando de lo que estoy hablando porque tengo que prestar atención en darles el ingreso. Javier, levantaste la mano, te escucho. Sin querer, profe. Ah, perfecto, listo. Bueno, entonces nos vemos y cuarto, ¿les parece? Así continuamos.